Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Oír o no oír la palabra. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El apóstol Juan describe una realidad dolorosa sobre cómo muchas personas responden a Jesús. Veamos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Teniendo en cuenta el relato anterior, responde. ¿Qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús? Según estos versículos, a pesar de que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los seres humanos, gran parte del mundo no lo reconoce ni lo acepta. Aquí Juan describe dos aspectos de la dura realidad acerca de cómo responde la gente a Jesús. El primer aspecto, rechazo por parte del mundo. El segundo, rechazo por parte de su propio pueblo. Veamos el primer aspecto, rechazo por parte del mundo. El prólogo, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, describe no solo quién es Jesucristo, el Verbo, Logos, sino también cómo se relacionaba con él la gente del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 9, se le llama la luz verdadera, que ilumina a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina el mundo, haciéndolo comprensible. Como dice el apologista cristiano anglicano medievalista Clive Staples Lewis. Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Se observa las implicaciones de lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Aunque la luz llega a todos, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús, la luz del mundo. Sobre el segundo aspecto, rechazo por parte de su propio pueblo, Juan resalta lo siguiente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La expresión lo suyo, traducida del griego taidia, que significa su propia casa, es decir, esta expresión idiomática hace referencia a que el Mesías vino a su propio pueblo, la casa de Israel, y la inmensa mayoría no lo recibieron como Mesías. A pesar de las profecías que anunciaban su venida, su propio pueblo lo rechazó. Este rechazo se extiende a nuestros días a quienes, por diversas razones, no aceptan el llamado de Jesús a la salvación. En Romanos, desde el capítulo 9 hasta el 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Veamos un ejemplo. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado.
Pablo aquí describe cómo Israel, en su búsqueda de justicia a través de la ley, tropezó con Cristo, quien fue para ellos una piedra de tropiezo, y terminaron rechazándolo. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos. Veamos el siguiente pasaje bíblico. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué está explicando el apóstol Pablo? Aquí, en Romanos capítulo 11, versículo 24, el apóstol Pablo habla de: primero, olivo silvestre y buen olivo. Segundo, injerto de ramas. Tercero, ramas naturales injertadas de nuevo. Con la figura olivo silvestre y buen olivo, Pablo compara a los gentiles con un olivo silvestre, que representa a aquellos que no formaban parte originalmente del pueblo de Dios, Israel. La imagen, el buen olivo, representa a Israel, el pueblo elegido de Dios. Israel es el árbol original de donde proviene el plan de salvación. Con la figura injerto de ramas, Pablo se refiere a la inclusión de los gentiles en la familia de Dios. Aunque los gentiles eran parte del olivo silvestre, por la gracia de Dios y su fe en Cristo, fueron injertados en el buen olivo, el pueblo de Dios. Esto simboliza cómo los gentiles, que no tenían el trasfondo de las promesas de Dios a Israel, ahora tienen acceso a las bendiciones espirituales mediante la fe en Jesús. Y por último, con la figura ramas naturales injertadas de nuevo, teniendo en cuenta el contexto, las ramas naturales son los judíos que, por su incredulidad, habían sido desgajados del olivo. Pablo argumenta que si los gentiles, que no pertenecían al olivo original, fueron injertados contra naturaleza, mucho más fácil y natural será que las ramas naturales, los judíos, sean injertadas de nuevo si llegan a creer en Cristo. De manera similar de lo que nos enseñó el apóstol Pablo, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan capítulo 20, versículos 31, el apóstol presenta su conclusión escribiendo lo siguiente: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerda, la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.